Instrúyalos en el hábito de siempre redimir el tiempo. Yo creo que todos reconocemos el mandato bíblico, la exhortación bíblica, que como creyentes nosotros debemos observar, y es redimir el tiempo. Yo espero que todos los hermanos y los padres entiendan este principio, porque de qué otra forma van a poder enseñarle a sus hijos a redimir el tiempo. Es un concepto que tiene que ver con el uso piadoso que se le concede al tiempo. No necesariamente se está esperando, por ejemplo, que un creyente que redime el tiempo deba estar constantemente, si no está leyendo la Biblia, está orando o evangelizando. No necesariamente, porque el Señor también nos ha concedido otras actividades para realizar. Lo que quiere decir es que debe desarrollar la capacidad de aprovechar, como lo dice el texto paralelo, bien el tiempo, darle buen uso al tiempo de una forma honrosa en donde pueda expresar su profesión de fe. No significa que no pueda descansar, tener momentos de ocio, lo que no significa ociosidad, sino momentos de esparcimiento. Aún así, debería estar buscando qué es lo mejor para usar el tiempo que Dios nos da. Uno de los principios que debemos inculcar en nuestros hijos es el de usar correctamente el tiempo que Dios nos ha dado. La ociosidad, en cambio, como dice un autor, es la mejor amiga del diablo. Es la manera más segura de darle la oportunidad a Satanás para perjudicar el alma. Una mente ociosa, una vida de ocio, es una puerta abierta, y Satanás, si no entra él mismo por ella, arrojará lo suficiente hacia adentro para generar malos pensamientos y malas conductas en nuestra alma. Si usted nota en la creación, salvo lo que es inerte, el Señor lo creó con la intención de que cumpliera una actividad. Aún el Señor nos muestra por la creación cómo todo está dado por Dios con el fin de producir algo que beneficia. Estamos en un mundo donde todas las actividades de lo que Dios creó cumplen una función. Estamos en una gran cadena, en un gran tejido que es la vida, donde cada asunto cumple una función, así al menos hablando en el sentido original de la palabra, como Dios creó su mundo, como todo va cumpliendo una función. Algunos pensarán, bueno, ¿y qué pasaría si la Tierra no gira? ¿Qué pasaría si la Luna se aleja un poquito? Que tantas cosas que ya hoy sabemos que no pueden pasar, o si no, todo nuestro mundo se desequilibra. Ninguna cosa fue creada con la intención que fuera ociosa. El servicio y el trabajo es la porción que Dios encomendó a sus criaturas. Ni siquiera el hombre en el Edén fue dado como una persona que podía sentarse a mirar. Si algunos piensan que ese era el mundo ideal, donde no tocaba hacer nada, está equivocado. El mundo ideal, el mundo como Dios lo creó, fue un mundo donde el hombre necesitaba, y Dios lo puso para trabajar, para ocuparse en algo. También los ángeles del cielo trabajan. Son los siervos activos de Dios. Salmo 103:20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Qué caracteriza un ángel? Un ángel lo caracteriza la actividad. Por eso muchos piensan, los ángeles son espíritus, me hago entender, los ángeles no tienen cuerpo. Pero ¿por qué siempre se les dibuja, se les pinta en la escritura con alas? Bueno, para señalarnos que son seres activos, que están ocupados en hacer la voluntad del Señor. Así que ellos son poderosos en fuerza, que ejecutan la palabra de Dios. Por esa razón el Señor pudo orar, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo.
porque en el cielo hay constante actividad de los ángeles. Como dijimos, Adán en el paraíso tenía un trabajo, tenía que labrar y guardar la tierra, Génesis 2:15. Los santos redimidos en gloria tienen trabajo, según Apocalipsis 4:8, no descansan ni de día ni de noche de alabar al Señor. Así que como usted se puede ver a un Dios mismo, como Jesucristo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, Dios trabaja, los ángeles trabajan, los hombres fueron creados para trabajar y estamos en ese tejido complejo en la vida. El hombre, débil como es, pecador como es, aún Dios le ha dado algo para hacer. Si el hombre no se ocupa de sus labores, pronto la mente del ser humano fomentará y maquinará el mal. Y si eso es cierto en nosotros, también será cierto en nuestros hijos. Los judíos, dice este autor, consideraban la ociosidad como un pecado tanto que era ley de todo hombre que criara a su hijo enseñándole un oficio útil. Y tenían razón, creo. De hecho, el Señor Jesús, en su humanidad, siguió ese patrón. Era conocido también como el hijo del carpintero, ¿verdad? Porque esa era la manera como el padre aseguraba quizás que su hijo estuviera preparado para enfrentar la vida. Conocían ellos seguramente el corazón del hombre mejor de lo que el hombre moderno conoce el corazón del hombre. ¿Cómo mira la Biblia la ociosidad? Pues bueno, la ociosidad hizo de Sodoma lo que fue. Según Ezequiel 16:49, Ezequiel 16:49 dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. ¿Cuál fue la maldad? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Por qué llegamos a tener un Sodoma? Mire, no por otras cosas, sino porque eran orgullosos por la abundancia, ¿verdad? A veces la opulencia, cuando hay opulencia, cuando hay abundancia, el hombre se crea con la noción equivocada, y como hay opulencia, como hay abundancia, pues ¿qué hay? Abundancia de ociosidad. Y hermanos, y cuando un hombre no está ocupado, la mente es el taller del diablo, dijo alguien. Cuando no se está ocupado, allí no cesa de haber actividad, sino que empieza a haber actividad pecaminosa. Mire que recuerdo haber leído de los puritanos, que entre otras cosas, ya recordé, Matthew Henry, en el comentario de Génesis, dice que entre otras cosas Dios le provee al hombre un trabajo, y este debe ser duro, tan duro como lo pueda mantener alejado de las tentaciones que vienen por estar ocioso. Si a veces usted piensa que eso de llegar cansado y estar agotado y tener que dormir es algo absolutamente malo, no lo es. Piense cuántos pecados Dios lo habrá retirado solo por eso, porque si tuviéramos mente más despierta y más fuerzas, quizá hubiéramos encontrado la manera de pecar. La ociosidad tuvo que ver mucho con el terrible pecado de David y el caso con la esposa de Urías Eteo. Segunda de Samuel 11:1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Pues mire lo que pasaba en el mundo. Los reyes salían a la guerra. David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué cuando todos salieron, todos los reyes, los que no conocían al Dios de Israel, salieron a la guerra, David se quedó? Quizás fue ociosidad. ¿Y qué pasó cuando David se quedó en Jerusalén sin hacer nada? Fue entonces cuando vio a Betsabé, y el próximo paso que leemos es el de su caída tremenda y miserable. Ciertamente la ociosidad
ha llevado a más pecados que cualquier otro hábito que pudiéramos mencionar. Si quizás hiciéramos el rastreo de muchos de los pecados de la carne, como el adulterio, la fornicación, la embriaguez y tantas obras de las tinieblas, quizás tuviéramos que llegar a la conclusión que entre sus primeros pasos hubo ociosidad. Hubo alguien que no tuvo nada que hacer, o que no se ocupó en lo que Dios le dio, y ahí, a falta, yo le he dicho a mis hermanos, cuando usted no mueve las manos, mueve la lengua, mueve lo que sea, pero lo mueve, ¿verdad? Pero pecaminosamente. No hay la menor duda que el mundo alrededor nos enseña la misma lección. Mire estas ilustraciones. ¿Cuál es el agua que se pudre si no es la estancada? Se estanca, se pudre. En pandemia todos ya sabíamos, algunos, ¿no? Otros lo comprobaron y lo aprendieron. Si no mueve el carro, si no mueve un automóvil, usted dice, pues más nuevo me queda para la próxima vez que lo arranque. Se daña el automóvil que no se mueve, se daña. Hay que andarlo moviendo, prendiendo, no sé. ¿Y qué nos dicen los médicos si queremos gozar de buena salud? Lo que no nos gusta, ¿verdad? Hay que salir a caminar, a moverse, porque si usted no se mueve y se queda quieto, entonces el cuerpo se resiente. Y todas estas cosas externas, como también hemos aprendido, a veces Dios las hace para enseñarnos principios en el alma, y es que si la mente, si el alma no está ocupada en los asuntos legítimos, se vuelve un blanco fácil para que el diablo dé en él. Así que hay que tratar de estar siempre lleno de trabajo útil, y de esta manera se hará difícil que el enemigo haga un blanco de usted. Es que si usted se queda quieto, pues así es que se le dispara a un blanco, ¿no? Quieto. Pero si el blanco está en movimiento, se hace más difícil. Así que yo diría, por principio de buen juicio, hay que estar moviéndose para no ser blanco fácil de Satanás. Considera ahora a sus hijos. Él tendrá que también luchar con esto, y hay que inculcarles el valor del tiempo. Trate de hacerles aprender que deberían buscar el usar el tiempo de una manera que les resulte en verdad provechosa. Lamentablemente, hermanos, hoy podemos ver una cantidad de niños que piensan que han venido al mundo a jugar. A jugar. Y que mientras se mantengan jugando tranquilos, están cumpliendo su propósito en la vida. Lo que pasa es que usted cría un hijo así, entonces llega a la adolescencia y piensa que ahora le toca estar en internet y tomarse selfies y bobear con el aparato, ¿verdad? En ese aparato. Y siga adelante, y tenemos ahora los adultos, ¿verdad? En otra serie de cosas que ahora es ridículo ver hasta adultos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Haciendo, digo, haga un video, está bien, haga un video, pero aproveche el tiempo y háganoslo aprovechar, ¿no? No nos muestre cómo baila, cómo se peina, cómo, ¿me hago entender? O sea, qué bueno que, está bien, va a usar el teléfono, está bien. Enséñanos a preparar algo, ¿verdad? Denos una reflexión, qué sé yo, pero hoy es el día donde tenemos tanto tiempo hoy, que nos enseñamos cómo nos quitamos las pestañas, una a una, ¿verdad? Las cejas, cómo nos, no sé, les voy a enseñar, chicos, cómo, no sé, cómo tiendo la cama. Hoy hay videos de eso, hermanos, es una tontería. Y hasta a veces, bueno, está bien, están enseñando a tender la cama. Yo diría, se queman unas neuronas, está bien, pero aprenden. Pero hermanos, cuando, no sé, nuevos bailes que salen, nuevos movimientos, y niños que tienen tiempo, tanto tiempo para aprender cada tontería. Uno ve y lee, ¿verdad?
y aprendíamos. Voy a echarlo por arriba porque no es el dato específico, pero creo que la edad promedio de los pilotos de la Segunda Guerra Mundial no superaban los 18 años, ¿verdad? La edad promedio. O sea, que mandaban jóvenes a hacer eso. Hoy usted no le suelta una patineta a un muchacho de 20, la verdad, porque la daña, la deja tirada, no sé qué hace. Esto le enseña, ¿verdad? Tenemos mucha carga y hasta la gracia común. Gente del mundo está diciendo, mire el daño, que la tecnología es buena, hermanos, porque no podemos decirle la tecnología es la mala. El malo es uno, el corazón. Pero mire que entre más tecnología, menos inteligencia, y se ha puesto en evidencia esta noticia, que esta generación es la primera generación que es menos inteligente que sus padres. La que tiene más acceso a la información, la que tiene más acceso a la comunicación, a poder ser mejor. Esta es la primera que sale menos que sus padres. Se supone que entre más, la próxima salen más aventajados, más despiertos, pero no es el caso de esta generación. Hay niños que no tienen nada que hacer, y casi que lo que uno respondía de niño a veces es cierto. ¿Y usted qué está haciendo?, le pregunta el papá. Y uno que respondía, nada. ¿Verdad? Esto como que reflejaba la realidad de muchos. ¿Qué usted hace? Nada. Hay niños que deberían estar activos, industriosos, poniendo el corazón en todo lo que hacen. Y vuelvo y le repito, no estoy pensando que el niño, a partir de que se despierta, por ejemplo, deba entrar en todo un régimen de actividades una tras otra, que lo dejen exhausto a mediodía mentalmente, anímicamente. No es eso, hermanos. Pero, hermanos, realmente hay niños que no están acostumbrados a hacer realmente nada. Hasta sus padres hacen lo que ellos a su corta edad pudieran empezar a hacer. Ni siquiera cuando estudian. Ahora ponen atención, no hay interés por dominar algo de conocimiento. En nuestra época a veces se competía con quién se aprendía más cosas, con quién no me dejaba de otra persona que aprendiera más. Era una competencia hasta... Yo sé que eso iba y desarrollaba otros pecados, pero al menos hay una competencia, de verdad. Pero hoy como que se compite quién es el más vago, quién es el más tonto, el más ridículo, ¿verdad? Así que aún a veces da tristeza ver que ni para el juego son activos. No le ponen corazón, ya no hay un espíritu competitivo, porque hoy todos ganan, ¿verdad? Así usted pierda, todos ganan, todo es en un mundo tan suave, entonces no hay espíritu de competencia, no se pone el corazón, no hay iniciativa, no hay eso. ¿Cómo podemos enseñar a controlar el uso del tiempo a los hijos para que no caigan en el pecado de la ociosidad? Bueno, al menos déjeme darle 3 consejos breves. 1. Asígneles tareas acordes y vigile que se cumplan con diligencia. No hay otra forma sino entrenar a los hijos, y no se les puede entrenar a menos que les asigne tareas acordes a su edad. Es decir, sea sensible a la edad y a la capacidad que tiene su hijo, para que no les exija más de lo que son capaces de hacer, pero que no les exija menos de lo que pueden hacer. Un niño que puede ya tomar algo en sus manos puede guardar un juguete. ¿Ya lo ve? Si lo puede sacar, lo puede meter, ¿sí o no? Sí. Entonces la regla es que si tienen la capacidad de sacar, tienen la capacidad de guardar. Solo hay que instruirlo e enseñarlo. No hay que exigirles más, hermanos, porque a veces ponemos metas donde les frustramos, pero tampoco menos. No es prudente que en etapas muy pequeñas los niños tengan su tiempo lleno de actividades. Eso fue una moda hace poco, donde usted tenía que tener a su hijo en estudio, piano, natación, fútbol, dibujo, ajedrez, inglés, todo. Y entonces, yo no sé, es muy posible que en corto tiempo el niño esté exhausto y ya no le guste nada de eso.
Además, a veces pienso que esa es la forma en que los padres modernos se despachan de su actividad, ¿cierto? Entonces, mientras mi hijo esté menos conmigo y más en todo eso, es mejor que otros lidien con él. Pero, hermanos, también piense esto. Si usted tiene a su hijo ocupado en todo, ¿a qué horas lo tiene ocupado con usted, aprendiendo de usted? ¿A qué horas usted lo cría? ¿A qué horas usted lo influye? ¿A qué horas le imprime ese carácter conforme al Señor? Entonces, los niños pequeños deben tener sus tiempos. Nuestros niños necesitan tiempo para jugar. Yo les recomiendo a los padres, si pueden comprar el pequeño libro de este mismo autor, J.C. Ryle, que se llama Jugarán en las calles. Son unos sermones muy lindos que él le dedica a los niños. Pero me parece que también nos habla a los padres de que ellos también necesitan tiempo de recreo, pero un recreo que les aproveche también. Qué bueno esas épocas donde usted podía correr y entonces jugaba, pero ejercitaba las piernas. ¿Me hago entender? Entonces redimía el tiempo, porque estaba jugando, pero usted entonces se volvía más activo, oxigenaba el cerebro. ¿Me hago entender? Cosas así. Está bien. Los niños necesitan tiempo para descansar. Nosotros los adultos necesitamos descansar. Un niño también necesita descansar. Pero también los niños necesitan que se les encarguen ciertas responsabilidades que ellos deben aprender a cumplir. Ahora, no haga esto. No les asigne tareas y olvídese de ellas, porque así no va a entrenar. Sino que asígneles tareas y hágale el seguimiento. Y en las primeras etapas va a tocar el seguimiento muy así, como hijo, guarda esto. Y cuando él no sabe, entonces mamá se agacha con él, le toma la manito, le toma esto y le enseña a botar los juguetes allí en la canasta, ¿verdad? Cosas así, pero nunca le dije, guarde los juguetes y se vaya y vuelva a la media hora, porque entonces acostumbrará a su hijo a que la orden del papá no significa nada. Así que esto es un entrenamiento, hay que empezar a asignar ciertas responsabilidades. Niños ya grandes, 6, 7 años, ya pueden lavar una moto, la bicicleta, el papá, el carro. Al menos pueden hacer algo allí, además de su cuarto ordenado, por ejemplo. Ya pueden ir las niñas aprendiendo ciertas cosas de acuerdo a su rol. Aún si usted tiene la oportunidad de pagarle a alguien para que le ayude en el orden de la casa, jamás debe relevar a su hijo de sus responsabilidades. Algo así como, deja ahí que ya mañana vienen a hacer aseo. Cosas así. No. Porque mire lo que está haciendo. Cuidado con comunicarles que la razón de su existencia es estudiar solamente. Los niños deben estudiar, sí. Pero eso no los aísla de colaborar en casa en todo lo que se requiera hacer en casa. No le comunica a su hijo que es solo, que mire, usted está aquí es para estudiar, usted no tiene nada más que hacer sino estudiar. No le comunique eso. ¿Qué quiere? Que mañana ese muchacho, graduado y todo, sea el que llegue a la casa, estire los pies, ¿verdad? Los ponga encima del sofá, mientras regaña a la esposa que le traiga todo aquí, se vuelve un hombre desconsiderado, eso sí con cartones, pero desconsiderado, machista, mal padre, irresponsable, o que una hija sea muy estudiada, pero no ame a sus hijos, no ame estar en casa. Usted no querrá eso. Le recuerdo que quienes más nos han robado en este país no son los raterillos de la calle, son los que más han estudiado. Así que no se fíe, no le comunique. Esto está aquí solo para estudiar, no. Eso hace solo parte de su responsabilidad. Así que deléguele a sus hijos, de acuerdo a su edad, a hijos. ¿Tienen capacidad de meterse al teléfono y hacer? Pueden con una lavadora, hermanos, hacer así, mire, y mirar cuál es el ciclo, ¿sí o no? Pueden hacer cosas más difíciles en el teléfono. No me diga que no pueden ayudar lavando en la lavadora. ¿Verdad? No es ningún maltrato infantil. A ustedes les tocó, a su época, quizá esa misma edad, pero en el lavadero. Y la mamá le decía, venga y me acompaña a lavar. Eso, mire, agua fría, eso, mientras la hija le restregaba, la mamá hacía, cuando no había lavadora, ¿verdad? O decía la mamá, remójenme la ropa, o ustedes cuelgan. No sé qué cosas inventaban las mamás, pero aún no lo tenían ahí, ajustado.
¿verdad? Responsabilice a sus hijos. Y si tienen cierta edad, hijos ya deben empezar a ayudar más en casa. Hay muchachos que no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Los padres parecen complacerse de tal cosa. Mi pregunta es, ¿qué espera de ese muchacho? Y si el Señor no lo transforma, no le haga el daño de mandarlo a un matrimonio, ¿qué daño le va a hacer a esa mujer o a ese hombre? Así que ya es hora de que los hijos de cierta edad ya empiecen a reportarse muy, muy fuerte en casa. Segundo, proteja intencional, constante y presencialmente el uso que sus hijos le dan al tiempo. Proteja intencionalmente, constantemente, pero presencialmente el uso que sus hijos le dan al tiempo. ¿Sabe qué es lo que exige esto? Un trabajo a tiempo completo. Por eso podemos decir que nadie cría a la distancia. Esto no se puede sustituir. No se trata que el niño llegue a casa después de estudiar y encuentre un papel en la nevera diciendo, haz esto a las 3 y esto a las 4. No. Si queremos ayudar a nuestros hijos a hacer un buen uso del tiempo, debemos protegerlos y ser intencionales y constantes en el uso que ellos le dan al tiempo. Si usted toma el papel de cuidar en serio a sus hijos, de aquellas cosas que pueden convertirse en un obstáculo para que sean buenos mayordomos de éste, encontrará que la televisión o el internet pueden ser sus peores rivales como padre. Así que tenga en cuenta esto. Vuelvo y le digo, hermanos, la televisión y el internet parecen cosas inanimadas, ¿sí? Están allí. Pero, hermanos, usted debe reconocer que tiene unos buenos competidores del tiempo de sus hijos con la televisión o con el internet. No que sean completamente malos siempre, porque pueden ser usados de una manera también sabia, pero si no son usados apropiadamente, se convierten en el arma homicida del tiempo de sus hijos. ¿Y quiénes son los perjudicados? Bueno, el cerebro de sus hijos, sino también el de los adultos, porque sabemos que no es un problema solo que atañe a los niños. Cuidado con las pantallas. Se sabe hoy que un niño expuesto diariamente a ellas difícilmente desarrollará su capacidad de pensamiento propio y difícilmente adquirirá el hábito de lectura. ¿Y sabe qué es lo malo de eso? Que si difícilmente adquiere hábito de lectura, ¿qué va a hacer con la Biblia? ¿Qué va a hacer con la Biblia? Así que es fundamental que los padres estén mirando personalmente cómo sus hijos desarrollan o usan el tiempo. Yo sé que a veces es fácil decirle a un niño que no queremos lidiar con él, vaya, vea televisión y déjeme en paz. Pero a la larga, ¿será eso lo más sabio? Tercero, sea un ejemplo vivo de redimir el tiempo. Sus hijos deben ver en ustedes este profundo sentido de respeto y honra de sus prioridades. Ellos deben ver que ustedes no son de los que matan el tiempo, sino que son laboriosos, activos y de iniciativa. ¿Qué les estamos enseñando indirectamente a nuestros hijos si cada vez que tenemos un tiempo libre lo malgastamos? Por ejemplo, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? Imagínense esta figura en una familia, que el papá todos los lunes se iba quejando porque le toca ir a trabajar, y que a la noche llegue quejándose del trabajo tan duro, y que ¿qué es esto? Y que cuando en la iglesia digan, necesitamos 5 hombres, él se metamos al bolsillo y mire para, sí, ya el vecino está pasando por abajo, y tantas cosas, ¿verdad? Quizás ni siquiera el pastor se dé cuenta, pero sus hijos sí. Ellos se dan cuenta. ¿Qué hace usted con el tiempo?
¿verdad? Si le falta iniciativa, si ve pereza, si lo ven en internet cada momento, o viendo novelas a la mamá, o chismeando con los vecinos, nada de provecho. Vuelvo y le digo, somos conscientes que aún los padres necesitamos respiro en el día. Hay tiempo también, si la madre está organizada y tiene que tomar una siesta, está bien. Pero otra cosa, hermanos, es la ociosidad. Y si nosotros no modelamos ante ellos qué es aprovechar el tiempo, si usted ve que su papá, y lo ve por años, que su papá trabaja 2 horas al día, ¿cuál es la comunicación no verbal que le está dando? Pero si sus hijos ven que papá, que mamá se esfuerzan, que son activos, seguramente ellos también van a intuir que así es la manera de redimir el tiempo. También, hermanos, sea un ejemplo de la prioridad del tiempo. En este mundo, hermanos, y aunque parezca un cliché, nos hemos olvidado de cumplir nuestros compromisos con los hijos, y muchos de quienes no tienen la oportunidad de trabajar en casa, salen, vienen y muchas veces dicen: hijos, vamos a ir, vamos a almorzar, vamos a hacer esto, pero siempre viene otra ocupación y mire, ¿qué le estamos comunicando si no cumplimos nuestros compromisos? Que no tenemos prioridades, que somos esclavos del tiempo y no administradores de él. Así que si amamos a nuestros hijos, que la ociosidad sea considerada un pecado en familia. 12. Principio número 12. Instruya a los niños con un temor constante a la indulgencia excesiva. Instrúyalos usted mismo teniendo temor a ser excesivamente indulgente, es lo que quiero decir. Usted debe tener ese temor cuando cría un hijo. Ese temor que lo debe acompañar siempre, y es a ser en excesivo indulgente con su hijo. En este punto necesitamos estar muy en guardia. Y hermanos, si es que es natural ser tierno y afectuoso con nuestra propia carne y sangre, pero es el exceso de esa ternura y afecto lo que hay que temer. Porque el exceso de ternura y afecto ciegan nuestros ojos a las faltas de nuestros hijos y nos hacen sordos a los consejos que nos dan sobre ellos. Así que debe cuidarse de que el amor, la ternura, el afecto hacia sus hijos los haga pasar por alto la mala conducta de ellos. Y que usted prefiera no sentir el dolor de tener que castigarlos y corregirlos, y así los deje progresar en una mala conducta, siendo en exceso indulgente. Hermanos, el castigo y la corrección son cosas desagradables, que lo dice la Biblia. Cuando se administra parece no ser causa de alegría, y es que no lo es, hermanos. A ningún padre le gusta tomar a su hijo y reprenderlo con dureza, y a ningún hijo le gusta estas cosas. No queremos causarle dolor y ni hacer llorar a quienes amamos, pero es inútil suponer que mientras los corazones de nuestros hijos son lo que son, nosotros podemos criarlos sin corregirlos. No se mienta. Me he encontrado gente en toda la vida que me dice como orgullosamente: pero, si esto es la disciplina, si es verdad, pero en mi caso, mis padres jamás me castigaron. Y yo en mi mente digo: sí, se nota. Él no lo nota, pero los demás lo notamos. Lo notamos. Mientras nuestro corazón sea lo que es, será imposible pensar en crear un hijo sin corregirlo. Imposible. Si usted se hace esa imagen, usted dice: pero mi hijo, mire, es tremendo. Es tremendo porque mi hijo, yo le digo:
vaya, va y viene, y eso siempre pone la mejor cara y todo, mejor dicho, el niño es un angelito. Yo le digo, su estado es el del peor hijo que yo encuentro. Porque parto de que tiene un corazón malo. Y si puede reprimirlo y mostrarle a usted la mejor cara, tiene usted delante el mejor hipócrita que usted conozca. Alármese más. Alármese más. Porque entonces le va a tocar pedirle más sabiduría al Señor para que vea lo que no se pueden ver con sus ojos. Porque su hijo sigue siendo pecador, pero sus pecados son tales que usted ni los puede ver. Ni él los puede ver. En cambio, si usted tiene un hijo que externamente es inquieto, pues se va a ganar las suyas, ¿verdad? Y entonces él también va a saber que es un niño pecador desde pequeño, que si lo castigan es porque no es bueno. Así que cuidado. Hermanos, la palabra de Dios nos advierte de consentir a los muchachos. Es una palabra muy expresiva, consentir. Ahora, la manera más fácil de consentir a los hijos es dejar que se salgan con la suya. Dejarlos hacer lo incorrecto, sin ninguna consecuencia. No lo haga, sea cual fuera el dolor que usted le causa, a menos que quiera arruinar el alma de su hijo. Nadie puede decir que las Escrituras no tratan el tema abiertamente. Solo le quiero dar el testimonio del libro a los Proverbios. Solo el testimonio a los Proverbios. 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Aquí de temprano no es desde las tempranas horas de la mañana, sino desde las horas tempranas de la vida. 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Qué lindo texto, ¿no? Como si nos dijera que hay un tiempo donde la disciplina tiene una esperanza de funcionar y hay un tiempo donde no. Entonces hay que aprovechar donde hay esperanza. Pero cuidado, no se apresure su alma para destruirlo. La disciplina excesiva destruye en vez de corregir. 26:3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. 23:13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. 29:15 y 17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y el 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hermanos, quien diga que la Biblia no habla mucho del tema, o que la habla veladamente, no, mis hermanos, esos pasajes son fuertes y contundentes. Y es triste ver cómo en muchas familias estos textos no se llevan a cabo. Parece que fueran de un libro apócrifo, del que no decimos, esto inspirado, eso sí no es. Efesios, Romanos, eso sí es inspirado, pero Proverbios no lo es. Hermanos, si los hijos necesitan reprensión, no puede ser que rara vez la reciban. Si necesitan corrección, no puede ser que rara vez se use la corrección para ellos. El libro de Proverbios está entre los 66 libros inspirados por el Señor. Y es seguro que el creyente, así como si descuida Romanos y Efesios en la crianza, también si descuida Proverbios va a tener problemas. Si nunca castigan a los hijos cuando han faltado en algo, les están haciendo un mal terrible. Y aquí es bueno aclarar que la corrección está puesta cuando hay pecado, cuando hay desafío a la autoridad y desobediencia, no cuando hay torpeza, no cuando la falta se atribuye netamente a los asuntos de desconocimiento o inexperiencia, pero las faltas o la vara debe ser usada cuando hay desafío a la autoridad, desobediencia. Usted no puede castigar a un niño si se pierde en Bogotá. ¿Me hago entender? No. Le falta experiencia y conocimiento, entonces no le puede hacer eso. Pero si usted a la edad sabe que su hijo entiende el principio y lo desafía, ¿verdad? Eso es distinto.
Es distinto que el niño riegue las cosas en el comedor por andar jugando con el pan, que el que fue a tomar la taza estaba caliente y la soltó. Son dos consideraciones distintas. Si su hijo no sabe realmente las consecuencias de hacer tal acción, ¿verdad? No echa candado o quitó el pasador, él no entiende la dimensión, es una cosa, pero otra cosa es que después de ser enseñado, instruido, lo haga. Así que tenga cuidado con esto. Si nunca castigan a sus hijos, le están haciendo un daño terrible. No enfrentar el pecado del hijo, por doloroso que sea, es la piedra con la que han tropezado muchos santos de Dios en el Antiguo Testamento. Y eso les causó desastres. Sea sabio. Vea por ejemplo el caso de Elí y sus hijos Ofni y Fineés. Primera de Samuel 3:13. Dice, porque el Señor mandó un hombre de Dios a decirle esto, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Quizá no se le está diciendo que ellos hubieran dejado de blasfemar, pero al menos ¿qué se le pide a Él? Que se hubiera parado como un estorbo al pecado de sus hijos. Estórbelos, estórbelos. La palabra de Dios dice que Él estaba enterado de la mala conducta de sus hijos. O sea, para llegar a 1 Samuel 3:13, se nos dice en 1 Samuel 2:23 y 25 que Él sí estaba enterado, y mire el exceso de indulgencia. Cuando le reportan a Elí el pecado de sus hijos, les dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Ese fue la reprimenda por robarse las ofrendas, por ser inmorales en la puerta del templo. Ese fue. A mí me han regañado más por botar las vueltas de un mandado o algo así, ¿verdad? Que lo que él hizo cuando desafió a Dios. Por eso Dios dice, ellos han blasfemado y usted no los ha estorbado. ¿Qué clase de estorbo puede ser una reprimenda así? Lo que dijo es verdad. Pero hermanos, ese no debió ser ni el tono ni la intensidad, hermanos. Ese no fue un estorbo, ese fue como un pequeño ladrillo ahí que los muchachos pasaron por encima. No fue un estorbo. Tal era el pecado, tal debió ser la reprensión para los hijos. Dios, que mira el corazón, determina cuál fue el pecado de él. ¿Cuál fue el pecado? ¿Qué piensa que fue el pecado? O sea, ¿qué había mal en el corazón de Elí para que resolviera, cuando ellos desafiaron a Dios, colocar nada de estorbo y tratar la cosa livianamente? Bueno, 1 Samuel 2:29 dice esto. Sí, uno puede decir, le tenía miedo a esos muchachos. Bueno, pero mire lo que dice Dios. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? 1 Samuel 2:29. ¿Qué pasó? Los honró más. Quiere decir mucho afecto y cariño. Querer a un hijo, tenerle cariño está bien, pero cuando ese afecto es mucho, se sube de nivel, tanto que honró más a sus hijos que a Dios. Hay padres que tienen ese amor idolátrico. Usted piensa que tener como ídolo un hijo es tener una fotografía y 3 velas y que usted se le arrodille 3 veces al día. No, eso no es idolatría. Es estas cosas las que muestran idolatría. Que la opinión del hijo valga más que la de Dios, que el temor de un hijo es mejor que el de Dios, que llevar a un hijo contento es mejor que tener a Dios contento, cosas así. El Señor le dice, usted ha honrado más a sus hijos que a mí. Oh hermanos, ¿cuál fue el desenlace? Que Dios destruye los ídolos. Dios destruye los ídolos. Y los sacó y los destruyó. Vea también el caso de David. ¿Quién puede leer sin dolor la historia de los hijos del rey David? El incesto de Amnón con su hermana Tamar, a quien violó. Les recuerdo que Amnón y Tamar
Eran hijos de un mismo papá, David, pero no de la misma madre, eran medio hermanos. Aún así, Amnón violó a Tamar. Segunda de Samuel 13:21 nos dice la reacción de David cuando se enteró de esto. Dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Venga, ¿de verdad? Este hijo suyo violó a su hija y cuando se enteró se puso bravo. No, pues claro, de verdad, todos nos hubiéramos puesto bravos. Y yo aquí trato de buscar contexto, arriba, abajo, textos paralelos. Muéstrame, David, ¿qué hiciste? Se enojó. Con dolor y en venganza, Absalón, que era hermano de Tamar, luego asesinó a Amnón. Lo asesinó. Posteriormente, otro hijo suyo, otro hijo de David, Adonías, se enorgulleció y deseó suceder a su padre en el reinado en vida de él. Esto es una grosería, hermano. Porque es como, si usted quiere ser rey con el rey vivo, significa que usted ya lo mató en su mente. Lo mató, lo que dijo el hijo pródigo. Cuando le pidió la herencia a su papá en vida, ¿qué le estaba diciendo? Dámelo porque para mí tú ya estás muerto. Es decir, un muerto es el que da la herencia, así que ven para acá. Lo mató. Y eso hizo Adonías. Y todas estas heridas fueron realmente dolorosas, que tuvo que recibir de sus propios hijos el hombre según el corazón de Dios. Y uno se pregunta, ¿tenía algo de culpa David? ¿O fue que a los muchachos le salieron así? No. La clave está. Primera de Reyes 1:6. Se nos cuenta al menos lo que hizo con Adonías, para que entendamos. Dice, por qué la razón Adonías quiso ser rey en vida de su padre. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Este es el fundamento del problema. David jamás había entristecido a Adonías con decirle qué haces, ni de pequeñito ni de grande. Le enseñó a Adonías que lo que él dijera de mandar estaba bien. Él nunca estorbó, nunca desanimó a su hijo, nunca entristeció a su hijo, y parece que esto es un talón de Aquiles de verdad para muchos padres. Prefieren dejar pecar a su hijo en lugar de ver lágrimas en los ojos de su hijo cuando pecan. Eso es algo que no pueden soportar, la tristeza de su hijo, y los hijos lo saben, porque entonces cuando el hijo hace cierto gesto, entonces el papá se siente culpable por haberlo reprendido o cosas así. David era un padre demasiado indulgente, un padre que dejaba que sus hijos hicieran lo que se les ocurriera, y en estos relatos él cosecha lo que ha sembrado. Pero me parece que hay un dato más iluminador. Y yo no sé si en todas las culturas pasa eso, pero lo he visto mucho en nuestro país, en Colombia. Y es esa debilidad de los padres a consentir a un hijo cuya apariencia o rasgos de personalidad le evocan mayor ternura. No sé por qué. Esto lo he visto, hermano, una debilidad impresionante. De que papás aman más a un hijo por esto. Es que él es el monito, o sea, el de cabello monito, rubio. Y eso crea una debilidad, hermano, no sé por qué. Pero el muchacho de cabello negro lleva las pelas, pero es el monito. Y es que mire, son los churcos del papá o de la mamá, no sé qué cosas. Eso lo he visto acá. Dígame si eso no es verdad. Que aquí, que los padres tomen un rasgo físico de los hijos y lo hagan un motivo de idolatría y pongan a los demás porque ahí se le parece a la abuelita, al tío, no sé qué cosas les ponen allí. Y los hacen enceguecerse de verdad. Como que se enamoraran de un rasgo físico de los hijos. Y mire, me llama la atención por qué la Biblia diría que Adonías era de hermoso parecer, junto con esto. ¿Y por qué nos dice la Biblia que Absalón era de hermoso parecer y que hacía todo un show? Él era ¿qué le digo? Todo un personaje que
que cuando se peluqueaba todo el pueblo lo veía. Cada año se peluqueaba y todo el pueblo ahí mirándolo. Y cuánto pesaba. Era todo un personaje. Sí, era un hombre de la farándula. ¿Por qué la Biblia diría eso? ¿Y por qué relaciona la debilidad de David con eso? Porque, y a veces pienso que eso es así. Hijos, no sé, el hijo que se parece al papá, que se parece a uno, que camina no sé cómo, que la voz la tiene no sé cómo, que las pequitas la tienen no sé qué cosas. Y los papás hacen de eso un ídolo. Y les impide reprender a sus hijos. Así que los padres somos indulgentes. Dice, como el padre se compadece de los hijos. Pero cuidado con la excesiva indulgencia. Nuestro primer deber es reflexionar lo que realmente les conviene a nuestros hijos y no a sus antojos y gustos. Debemos instruirlos, no consentirlos, beneficiarlos, no meramente complacerlos. No significa que nunca debamos complacer a un hijo en algo que es legítimo, pero hacer de eso todo el fundamento, la base, no es sabio. No deben ceder a cada deseo y capricho que se les ocurra a los hijos, no importa cuánto lo amen. Es más, por causa del amor a ellos, no los consientan, no pasen por alto sus pecados, nunca los honren más que a Dios. No deben dejarles suponer que la voluntad de su hijo es suprema y que no tiene que desear algo, no más, y será hecho. No convierta a sus hijos en ídolos, no sea que Dios se los lleve y los rompa frente a sus ojos, aunque sea para convencerle a usted como padre de su necedad. Pues si usted es un hijo de Dios, Dios no va a hacer con usted lo que usted hace con sus hijos. ¿No que Dios es un padre? Así que si espera que Dios sea en exceso indulgente con usted, no. Dios está comprometido con su alma como para dejarlo sumido en la idolatría. Y entonces, si Él, para rescatar a su propio hijo, que es usted, tiene que desbaratar a sus ídolos frente a sus ojos, Él lo hará. Lo hará. Aprenda a decirles no a sus hijos. Muéstrenle que pueden negarles lo que no consideran adecuado para ellos. Muéstrenles que están listos para castigar la desobediencia. Y cuando hablan de castigo, no solo estén listos para amenazar, sino para cumplir. Yo creo que padres que están entrando en el entendimiento de lo beneficioso de la vara bíblica, responsable, con sabiduría, han leído mal Proverbios 23, donde se nos dice claramente, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Yo creo que sus ojos pasan por encima del texto, lo castigarás con vara y librarás a sus hijos, pero en su mente leen esto, lo amenazarás con vara y librarás su alma del Seol. Leen, castigarás, pero lo interpretan como lo amenazarás, porque lo que sí veo más constantemente es una amenazadera con la vara. Lo voy a castigar, y lo voy a castigar, y usted sigue así, lo castigo, y lo castigo, y uno por dentro, ¿qué pasa? Es decir, ¿cuál es el principio? Hermanos, si entre más amenazara a un hijo, uno a un hijo, lo apartara del mal, bueno, yo grabaría, ¿verdad?, en mi celular, indefinidamente 8 horas, que le haga así todo, siempre, y lo amenazo, y entre más lo amenazo, más lo aparto, ¿no, hermanos? Si hay algo que destruye la efectividad de la vara, es usarla para amenazar. No, hermano, no amenace. La vara no tiene un efecto cuando usted amenaza con la vara. La vara tiene un efecto cuando la usa. Así que nunca le diga a su hijo, lo voy a castigar con vara, sino llévelo y castíguelo. Punto. Esa es la mejor manera de usar la vara. Es decir, claro, me imagino que en cierta edad, hijo, te voy a castigar por esto y lo otro, pero castíguelo. ¿Me hago entender? Pero no lo amenace, no diga, no haga eso. Mire que los hijos aprenden a intuir que papá puede hablar 2, 3, 4 veces
de mentiras. Es solo cuando hace cierto gesto que uno dice, ahora sí obedezco, ¿verdad? Porque uno sabe que con ese gesto ahora sí va a usar la vara. Entonces, no, hermanos, le dije que sus hijos le crean lo que usted dice, que le crean. Las amenazas poco bien hacen, más bien enseñan a los hijos a desobedecer o a postergar su obediencia. Y recuerde que ellos deben obedecer inmediata, rápida y sin discusiones. Las amenazas lo que muestran es la debilidad paterna y la renuencia a trabajar con la vara. También entiendo, hermanos, que los padres creyentes no debemos ser la vara más rápida del oeste. ¿Me hago entender? Que eso estamos viendo a los hijos y ya, no, hermanos, no se trata de eso. ¿Me hago entender? No. Pero, hermanos, a veces las amenazas lo que muestran es la renuencia, la pereza de castigar a su hijo, la arbitrariedad de no castigar aquellos pecados que no les molestan tanto, ¿verdad? Seamos cuidadosos, la verdad, hermanos, porque los padres debemos aprender a lidiar con todas estas cosas, pero no ser no ser en exceso indulgentes. Cuidado con lo que sale por nuestros labios. Si hemos puesto una regla, es mejor que la hagamos cumplir. O si no, usted mismo es el culpable que su hijo ahora se anime a incumplirla. Las amenazas interminables minan las palabras y minan la obediencia. Castigue con poca frecuencia, pero hágalo de verdad y en serio. Trate de lidiar, ¿verdad? Pero hermano, no. Tengo un folletito, si le sirve de algo, se lo puedo enviar, que se llama La Vara o algo así, no sé. Y siempre recomendamos, hermanos, que hay padres que castigan simbólicamente, se llama. Un simbolismo, ¿sí? Es como que hacen cara de castigo, hacen vara de castigo, y cuando hacen... ¿sí? Y el niño sabe la actuación. Papá está actuando, él también actúa. Entonces así, no le dolió. Pero el papá actúa, el hijo actúa. Eso es representativo, ¿sabe? Eso pegarle sobre el pañal, eso, cosas así. No, hermanos. Cuando se castiga en verdad, hermanos, es eficaz. El castigo frecuente y leve es un sistema espantoso. Frecuente y leve. Eso no hace nada. Cuídese de no pasar por alto las faltas pequeñas. Yo sé que no todo se castiga con vara, pero no piense que esta falta es insignificante. Quizás es insignificante en el momento, pero es que eso no se queda así, es un principio. No hay insignificancias en la instrucción de los hijos. Todas las instrucciones son importantes. Las malezas tienen que ser arrancadas como en cualquier otro escenario. Si no arranca, si no poda las malezas, pronto serán grandes. Así que si en un punto usted quiere asegurarse de un deber para con su hijo, es este. Es uno que le va a causar problemas, hermano. Pero mire la sabiduría de este autor. Si no se ocupa de los problemas de sus hijos cuando son chicos, le causarán problemas cuando sean grandes. Escoja cuál prefiere. Va a tener que enfrentar problemas con su hijo. Métase eso aquí. Lo va a tener que lidiar con los problemas de su hijo, con los pecados de su hijo. Cuando sean chicos o cuando sean grandes. Escoja. ¿Cuándo quiere llorar? ¿Cuándo quiere intranquilizarse? ¿Cuándo quiere lidiar con eso? Padres que no han castigado a sus hijos, ojalá un día, en amor al cuerpo de Cristo, se arrimen a personas de niños pequeños y les cuenten, yo no castigué a mi hijo. Y hoy día, mi hijo grande, casado, es mi mayor problema. Hijos grandes, hijos ya adultos, que no fueron corregidos de pequeños, dice la Biblia, corrige a tu hijo y te dará descanso. Entonces, léalo al revés, o sea, léalo simétricamente. No lo corrijas y ve que no habrá descanso. Y eso generalmente pasa en la edad adulta.
cuando los jóvenes se meten en grandes problemas. Antes era el carrito, la tareita, ¿sí? Mañana es el carro, ¿verdad? La esposa, ¿sí? Las deudas, y llegan los hijos grandes. Mamá, ¿tiene plata que me preste? La mamá corre y busque plata para el hijo este que se mete cada tanto una deuda, que mamá, trae el carro de la empresa, papá, mire, que me van a meter a la cárcel, que mire, que le pegué a la mujer, que ya no quiero vivir con mi tercera esposa, que entonces, ¿qué tal? ¿Es así o no? Usted se ríe, pero ¿es así o no? Es así. Así ven muchos papás que ya deben estar descansando en su sillón, leyendo la Biblia y evangelizando a otros. Ahora tienen que estar corriendo detrás de nietos, hijos, de deudas, que este es un vago que no quiere trabajar, que esta es una señorita que ya va en su cuarto embarazo y cada hijo le tiene un papá distinto. Eso pasa en este mundo, hermano. ¿Cuándo quiere lidiar con eso? Prefiere lidiar cuando los tiene pequeños. Corrige a su hijo y le dará descanso. Escoja, pero escoja con sabiduría. Tendrá que tratar con el pecado de su hijo. Pero es mejor ahora. Que el Señor entonces nos bendiga, hermanos, en estos asuntos. Oremos.